Muy buenas, bienvenidos lifters, un día más. Bueno, hoy voy a hablar de algo que me habéis preguntado específicamente y es, oye Iván, ¿tú cómo estás progresando actualmente? O sea, ¿cuál es tu progresión para ir constantemente avanzando sin estancarte nunca? Bueno, quiero dejar claro de antemano que yo también me he estancado y he comentado aquí en varias ocasiones, también en otros episodios, cómo he gestionado estas situaciones. O sea, cómo hago yo para salir de un estancamiento o cómo hago para detectar ciertos problemas en la rutina y hacer cambios antes de que esto ocurra. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de mi progresión actual, de lo sencilla que es, de cómo normalmente recomiendo hacerlo a la gran mayoría y de este tipo de cosas. Así que antes de empezar con el episodio, como siempre os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com, os la dejo en las notas del episodio y también la newsletter que escribo cada 15 días en lifters.es. Y este tema es importante porque todos los que vamos al gimnasio, todos los que entrenamos, evidentemente queremos ir progresando y no queremos que llegue un punto en el cual nos estanquemos. Es verdad que al principio es mucho más sencillo y según va pasando el tiempo, según vamos cogiendo experiencia, pues es más complicado. Y de hecho, hay personas que se frustran con eso. Al principio si metemos cada semana 5 kilos a la barra y de repente, cuando han pasado ciertos años, solo somos capaces de avanzar 1 o 2 kilos al mes, pues parece como que no estamos haciendo nada, pero es verdad que seguimos avanzando. Y yo siempre es algo que trato de recordar, oye, estás mejorando porque sigues añadiendo peso. Es verdad que no tanto como al principio, pero sigues puliendo la técnica y avanzando en kilos. Poco a poco, es verdad, pero esto lo vas sumando con el paso del tiempo y al cabo de un año, pues es también progreso. Así que, por un lado, no tenemos siempre que centrarnos en el hecho de decir, bueno, es que yo quiero avanzar tantos kilos en este ejercicio en poco tiempo, en pocas semanas, porque es bastante probable que esto ocurra. De hecho, siempre he recomendado tener ciertas herramientas como son los discos fraccionados, porque con estos podemos ir avanzando poco a poco y también es progreso. Igual de una semana a otra avanzamos 0,5 kilos o 1 kilo, pero es 1 kilo que estamos añadiendo. No hay que pensar solamente en avanzar de 5 en 5 kilos o de 10 en 10 kilos, porque es bastante difícil de hacer, como digo, a no ser que seamos principiantes. Entonces, ¿cómo lo hago yo actualmente? ¿Y cómo lo he hecho yo durante muchos años? Bueno, pues hago principalmente fases de acumulación y de intensificación. Esto lo hablé en otro episodio, creo recordar en Cuaderno de Entrenamiento, que es el otro podcast que hago acerca de todo esto, y hablé de que es un método de progresión muy sencillo, una programación bastante fácil de aplicar y normalmente es con la que trabajo con la mayoría de personas que acuden a mí. Principalmente porque, como digo, es sencillo, a la gente le resulta fácil y se diferencian muy bien las fases. Normalmente, en un primer momento, lo que se intenta hacer es meter más volumen, a base de series de repeticiones, por supuesto. Si llegamos a un rango de repeticiones más o menos bueno, pues a partir de ahí vamos a subir también el peso. Pero se trata principalmente de acumular trabajo. Esto no quiere decir que tengamos que hacer 20 series en cada ejercicio, ni que tengamos que hacer sesiones de entrenamiento de 3 horas. Nada de eso. Al final a mí me gusta trabajar con volúmenes medios porque mi experiencia me dice que la gran mayoría se recupera mucho mejor y va avanzando mucho más rápido que no, por ejemplo, cuando hacemos un montón de ejercicios, un montón de series, un montón de repeticiones y terminamos súper fatigados. Así que, como digo, mi experiencia me dice eso, suelo trabajar con volúmenes medios, salvo ciertas excepciones, y normalmente, como digo, en una primera fase lo que se intenta hacer es meter más series, más repeticiones, más volumen, principalmente para ir avanzando a través de este punto. Y luego, en la fase de intensificación, se suele trabajar a rangos de repeticiones quizás un poco más bajos, con un poco menos de volumen, intentando progresar más en cargas, etcétera, etcétera. También os he comentado que muchas veces lo que mejor viene, sencillamente, es mezclar estas dos fases en un mismo entrenamiento. Por ejemplo, yo a veces trabajo con algunos ejercicios a bajas repeticiones, poco volumen, bastante peso, y luego el resto de ejercicios accesorios o complementarios de la rutina, pues se trata de meter más series, más repeticiones y más volumen. Como digo, se puede hacer de muchas formas diferentes, pero normalmente con esta progresión, aunque es verdad que también podemos experimentar estancamientos, es mucho más difícil que se produzcan. Por último, ¿cómo puedes implementar esto a tu planificación? ¿Cómo puedes hacerlo de forma sencilla? Bueno, pues ya lo he dicho, la primera forma con la que suelo trabajar es mezclando estas dos fases en un mismo esquema, por ejemplo, haciendo ciertos ejercicios con menos volumen, más peso, menos repeticiones y luego posteriormente añadiendo ciertos ejercicios que acumulen un poco más de volumen, más altas repeticiones, etcétera, etcétera. Y por otra parte, puedes diferenciarlas un poco más, si te gusta así, y puedes hacer bloques en los cuales trates de acumular volumen para posteriormente hacer una fase en la cual se dé más prioridad a la intensidad, por así decirlo, ¿no? Porque la intensidad siempre tiene que estar ahí, pero en esta vamos a poner menos el foco en el volumen, en hacer tantas series y todo esto. Seguramente muchos de los que me escucháis
todo esto suene a chino y digáis, bueno, pero ¿esto cómo lo puedo aplicar? Vale, está muy bien el ejemplo que me acabas de dar, las dos formas que tenemos de hacerlo, hay muchas más, evidentemente, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. Bueno, pues pensar siempre en ciertos ejercicios que son básicos, como la sentadilla, el peso muerto, el press de banca, y luego pensar también en ciertos ejercicios accesorios como son, bueno, pues unas zancadas, un curl femoral, unas extensiones de cuádriceps, unas flexiones, todos estos ejercicios que podemos considerar un poco más accesorios y con los cuales podemos trabajar con más volumen. Los primeros, los más básicos, meter simplemente un rango de repeticiones más bajo para ir progresando poco a poco en peso, para ir haciendo una sobrecarga progresiva. Y en los otros, trabajar con un volumen un poco más alto, en torno quizás a las 3-4 series por cada ejercicio y en torno a las 8, 12, 14 repeticiones. De esta manera, tenemos lo mejor de ambos mundos y podemos por un lado ir haciendo una sobrecarga progresiva y por el otro podemos ir acumulando trabajo efectivo. También os diría que escucharéis episodios anteriores en los cuales hablo acerca de cómo contar series efectivas, de cómo saber cuáles realmente cuentan y cuáles no, de cómo saber si estamos entrenando bien, etcétera. Porque son episodios que a la gran mayoría os van a interesar y estoy seguro de que así poco a poco vais a ir mejorando en el entrenamiento. Y si os quedan algunas dudas acerca de esto, de mi progresión actual, que sé que, son episodios al final muy cortos y en los cuales tampoco puedo explayarme demasiado, no puedo estar aquí una hora hablando de programación porque a la gran mayoría les aburre, bueno, pues dejadme vuestras dudas en mi web, en ivyamazares.com, y en siguientes episodios, si hay preguntas muy concretas, pues las voy respondiendo por aquí. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters, hablando un poco acerca de este tema. Como veis, una progresión sencilla que podéis aplicar y para la cual también tengo varios ejemplos en redes sociales, en mi Instagram, por ejemplo, en @ivyamazares. Así que nada más, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters y nos escuchamos ya de nuevo la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.